Hay algo que nos apasiona a todos los locutores y actores de doblaje que disfrutamos con nuestro trabajo. Y eso que tanto nos apasiona es la lectura. Es muy probable que algunos de vosotros veáis este vídeo y digáis: bueno, es que a mí no me gusta leer. Yo no leo. No leo. Pues me vais a disculpar si os digo la cantidad de cosas que os perdéis por no leer. Y ya no os digo no leer en voz alta. Así que hoy os voy a contar unos cuantos beneficios que tiene la lectura. ¿Por qué hay que leer? ¿Por qué debemos empezar, si no lo tenemos ya, ese hábito de lectura? Y el primer beneficio que tiene la lectura os lo voy a contar con una fábula, porque es el más importante de todos. Cuenta esta fábula oriental que un maestro le dijo a su discípulo: coge ese colador, ve al río y tráeme agua que tengo sed. El discípulo se quedó extrañado, porque dijo: ¿cómo te voy a traer agua con un colador? No va a llegar agua, se va a perder toda por el camino. El maestro lo miró y le dijo: tú haz lo que te pido, tráeme agua con el colador. El pobre alumno cogió el colador, un colador roñoso, oxidado, era horrible y sucio, y se fue hasta el río. Cogió agua y comenzó a caer el agua por todos los agujeros del colador. Al llegar hasta el maestro, ya no había agua en el colador. El maestro miró dentro del colador, miró a su discípulo y le dijo: vuelve a intentarlo. El discípulo se fue otra vez al río, volvió a coger agua, y deprisa y corriendo, mientras todo el agua iba cayendo por los agujeros, llegó hasta el maestro con el colador vacío. El maestro volvió a mirar el colador y le dijo: vuelve a intentarlo. Y así se pasó toda una mañana. Después de haber ido como 100 veces al río, el discípulo le dijo: ¿cómo me has pedido que te traiga agua con un colador si sabías que no te iba a llegar nada? Y el maestro le dijo: mira el colador. El discípulo miró el colador y dijo: no hay agua. Y el maestro le dijo: fíjate bien cómo está el colador. El colador, a base de haber pasado mucha agua, se había limpiado, se le había quitado el óxido, se había quedado impoluto. ¿Cuál es la magia de esta fábula? El colador somos nosotros, y el agua podríamos decir que son los libros. Llámalo conocimiento, llámalo historias, llámalo lo que quieras, pero los libros lo que hacen con nosotros no es filtrarnos, es depurarnos, es quitarnos los prejuicios, es darnos una capacidad analítica y crítica sobre las cosas. Y aparte del conocimiento que nos pueda dar, aparte de las historias que nos puedan entretener, la lectura de los libros nos hace mejores. Quizás leer un libro sobre astrofísica no nos va a convertir en astrofísicos, pero nos va a dar algunos conocimientos que nos van a hacer mejores, que tengamos más cultura popular. Pero al margen de las fábulas y todo aquello que nos hace mejores con la lectura, que tengamos menos prejuicios, que tengamos más conocimiento, la lectura nos va a aportar otras tantas cosas. Primero voy a ir con la lectura en general. No hablo de la lectura en voz alta, de la lectura normal, de ser capaces de coger un libro y leer. Luego ya vamos a la parte de la lectura en voz alta, que también tiene otras tantas cosas. Primero, tener el hábito de la lectura va a hacer que comprendamos mejor aquello que leemos. Incluso nos va a hacer que entendamos mejor las cosas que nos dicen. Si hablamos siempre con las mismas personas, nos acostumbramos a escuchar siempre una forma de estructurar frases y de estructurar discursos. Pero si somos capaces de leer aquello que ha escrito alguien que a lo mejor escribe bien y sabe estructurar las frases de otra forma, o estructurar los discursos o los párrafos de una forma diferente, vamos a ser capaces de entender otra forma nueva de entender las cosas. Va a mejorar nuestra comprensión. Otro de los aspectos que va a mejorar la lectura es nuestro vocabulario. Quizá nos topemos con palabras que no entendemos lo que significan, pero muchas veces, en un porcentaje muy alto, podemos entender qué significa una palabra por el contexto de la frase en el que está escrita. O quizás en una frase nos encontremos la palabra cedro y no sepamos qué es un cedro. Y a lo mejor la frase nos habla de que un cedro es un tipo de árbol. Y el simple hecho de leerlo en una frase, aunque no comprendamos que esa palabra significa un tipo de árbol, en un contexto entenderemos lo que es. Y con eso un montón de cosas. Mejoramos comprensión, mejoramos el vocabulario, pero también mejoramos nuestra forma de escribir.
Cuanto más leemos, más vemos formas diferentes de escribir, estructuras, cómo colocar un adverbio, un artículo, cómo conjugar un verbo. Y eso a la hora de escribir va a hacer que escribamos un poquito mejor. Si encima nos concentramos en hacerlo mejor y leemos libros que hablen sobre cómo escribir, pues mejor vamos a escribir. Otro aspecto positivo, la agilidad mental. Leer muchos libros de diferentes autores, de diferentes géneros, incluso si estamos estudiando, leemos libros, nos va a hacer que mejoremos nuestra agilidad mental. Hay muchas personas que en edades avanzadas se les desarrolla un Alzheimer o una demencia. Muchas veces suele suceder porque no han hecho durante su vida un esfuerzo por mejorar esa agilidad mental, porque sus neuronas estén frescas y poco a poco se han ido apagando y han provocado o se ha disparado una enfermedad mental degenerativa. La lectura mantiene nuestro cerebro vivo, lo mantiene fresco y creedme, para poder mejorar esa agilidad mental es igual si tienes 10 años o si tienes 80. En cualquier momento que veas este vídeo puedes empezar a agarrar un libro y comenzar a leer. Todo lo que os he contado es referente a la lectura en sí. Pero ¿qué pasa si leemos en voz alta? ¡Ay! La lectura en voz alta. A todos mis alumnos, todos, sin excepción, les digo, tienes que leer en voz alta. Aunque sea 5 minutos al día, 10 minutos, el tiempo que tú puedas, pero tienes que leer en voz alta. Incluso personas que me escriben en comentarios o por redes y me dicen, ¿qué puedo hacer para empezar a formarme como actor de doblaje? Empieza a leer en voz alta. Ya, no conozco a ningún buen actor de doblaje que no haya tenido en algún momento de su vida el hábito de leer en voz alta. Claro, si luego trabajas cada día leyendo en voz alta un guión, pues entonces no hace falta que te vayas a casa y luego leas 2 horas en voz alta. Si te apetece leer una novela en tu casa y la quieres leer en voz baja, pues te la lees en voz baja. Pero leer en voz alta siempre ha mejorado las habilidades de cualquier buen actor y actriz de doblaje. Es que no me apetece, es que me da pereza, es que no tengo tiempo. Mentira. Si no te apetece, haces un esfuerzo. ¿Que no te gusta? Pues tienes que hacer un esfuerzo si quieres mejorar. Si quieres ser actor de doblaje, si quieres ser locutor, tienes que hacer un esfuerzo. Es que no tengo tiempo. Tiempo tenemos todos. La cuestión es en qué quieres emplear tu tiempo. ¿En mirar una peli? ¿En jugar videojuegos? ¿En mirar redes sociales? Ahí perdemos un montón de tiempo al día y no nos damos cuenta. Si realmente quieres mejorar, déjate de idioteces, déjate de cosas que te entretienen pero no te llevan a ningún lado y ponte a leer. Es que tengo un bebé y me absorbe mucho tiempo. Mira qué fácil. Léele un cuento en voz alta. Os puedo asegurar que vais a encontrar tiempo para leer en voz alta siempre. Siempre que os lo propongáis. Y ya os digo, no hace falta leer 1 hora. O como dice algún iluminado, tienes que leer 2 horas al día en voz alta. No hace falta. Porque entonces te vas a cansar de leer en voz alta y vas a perder el gusto por leer. Lee 5 minutos, lee luego el día siguiente 10 y así vas mejorando y ampliando ese tiempo de lectura. Vale, que me voy. ¿Cuáles son los beneficios de leer en voz alta? Primero, si con la lectura normal ya tienes una mejor comprensión de lo que lees, en cuanto lo lees en voz alta, se multiplica por 3. Porque no solamente te escuchas a ti por dentro, escuchando lo que estás diciendo, sino que lo escuchas a través del exterior, de tus oídos, y te escuchas a ti mismo. Luego está demostrado que la gente que está acostumbrada a leer en voz alta mejora sus habilidades a la hora de hablar en público. O en el simple hecho de tener una conversación con alguien. La forma de expresarte mejora. La forma de usar tu voz mejora. Porque cuando lees en voz alta, también te das cuenta de si hablas muy fuerte, o de si hablas muy flojito, o de si lees muy rápido. Entonces empiezas a conocer cada vez mejor tu voz. También referente a hablar en público. Las personas que leen en voz alta de forma habitual también pierden miedo de hablar en público. Ese miedo se va diluyendo porque estamos acostumbrados a escucharnos en voz alta. El simple hecho de grabar este vídeo y escuchar mi voz en voz alta hace que me vaya acostumbrando cada vez más a escucharme. Entonces, cuando hablo en público, lo primero que me ocurre no es que me asusto de escucharme a mí a solas. Me acostumbro. Pues con la lectura en voz alta, también. Y por supuesto, cuando te acostumbras a leer en voz alta, mejora tu capacidad de contar las cosas. Contar historias. Contar lo que sea.
En mi época de estudiante, cuando era joven, tenía profesores que cuando daban la lección no sabían contar. No tenían ni idea. El simple hecho de ser profesores parecía que ya bastaba para ser buenos transmisores de conocimientos. Y no lo eran. Eran pésimos lectores y contaban muy mal las lecciones. Bueno, aquí ya se ha dejado una buena ristra de beneficios que podéis tener cuando adquirís el hábito de la lectura. Y encima, si lo hacéis en voz alta, pues mejor que mejor. Si se os ocurre alguna cosa que os haya mejorado a vosotros, que os haya beneficiado el hecho de tener el hábito de la lectura, por favor, dejádmelo en comentarios. Estaré encantado de leerlo. Y si hay algún motivo muy bueno que se me haya pasado, lo pondré fijado en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.